El valor o tono corresponde a cuán claro u oscuro es un color. Aquí vemos dos matices azules, pero el tono del matiz de la derecha es más claro que el tono del matiz de la izquierda. Aquí vemos dos matices rojos, pero el tono del matiz de la izquierda es más claro que el tono del matiz de la derecha. Aquí hay dos matices diferentes, uno amarillo y otro azul, pero sabemos que el tono del matiz amarillo es más claro que el tono del matiz azul. Podemos ver que aquí el tono del rojo es más claro que azul. Cuando tenga alguna dificultad distinguiendo los tonos de diferentes colores, trate entornando los ojos, como cuando se hace el dormido, para nublar un poco los matices y reducirlos a grises. Se le hará más fácil. Y aquí, ¿qué diferencia existe? Vemos que los matices son diferentes, pero los tonos son iguales. En la rueda Moncel se indican 9 tonos en cada matiz, y cada tono tiene su equivalente alrededor de la rueda en todos los matices. El estudio de los tonos es lo más importante en la pintura, porque determina la estructura o composición del cuadro. Lo primero que impacta la vista, aún desde lejos, es la distribución de tonos. Quizás no se pueda distinguir si la forma que observamos es un árbol, una persona o el lado de un edificio, o si esa forma es de matiz violeta, roja o marrón, pero con toda certeza podemos saber que esa forma tiene un tono oscuro, un tono medio o un tono claro, y que su composición nos atrae o no nos atrae. Otra propiedad del color es su intensidad o croma. Croma tiene que ver con cuán vivo o crudo es un color. Aquí vemos una gama de mezclas de colores donde las intensidades van disminuyendo de izquierda a derecha hasta tornarse grises. Observe que los matices y los tonos se han mantenido constantes. Solo ha variado la intensidad del matiz. Esta disminución en intensidad la podemos observar en la naturaleza cuando comparamos las cosas que están cerca de nosotros con las que están lejos. Compare aquí los matices de los colores más intensos de la cercanía con los de la lejanía. La vegetación que está bien cerca tiene un matiz amarillo ocre verdoso. Un poco más lejos se va perdiendo el amarillo hasta llegar a un verde de baja intensidad. Aún más lejos, este verde pierde el amarillo por completo y se convierte en un azul de muy baja intensidad. Al mismo tiempo que ocurren estos cambios en matices, la intensidad va bajando tanto que los azules se van tornando en grises, con tonos claros en las lejanas montañas. Estos cambios ocurren por la cantidad de atmósfera, o sea, aire, humedad, polvo y otra materia que nuestros ojos tienen que atravesar. Este efecto ocurre de manera más drástica en los días nublados y lluviosos. Es importante no confundir la intensidad con el tono. Recuerde, un matiz puede tener un tono claro y al mismo tiempo tener una baja intensidad. Este naranja es más intenso que el color amarillo, a pesar de que el amarillo es más claro. Aquí vemos el matiz rojo cambiando de tono en dirección vertical y cambiando de intensidad en dirección horizontal. Estos ejercicios ayudan a fijar en la mente
las tres propiedades del color. Los colores tienen la mayor intensidad cuando salen del tubo de pintura. Enseguida que usted comienza a mezclarlos, empieza a bajar la intensidad de los colores. Aún las flores y las frutas raras veces poseen tal intensidad en sus matices que requieran colores puros. Se pensaría que estas manzanas tienen el matiz rojizo más intenso y que tiene que usar el pigmento rojo de su tubo de pintura puro y directamente sobre el lienzo. Pero no es así. Compare ahora la intensidad de ese rojo con la mayor intensidad del matiz del pequeño disco rojo. Ejercicios como este le ayudan a evaluar fácilmente las diferencias en la intensidad de los colores. Desde luego, el uso de esta propiedad depende de su concepto. La mejor manera de aprender sobre cómo se comportan los pigmentos es a través de la práctica de mezclar los colores en un determinado orden. Le sugiero que por lo menos haga 4 transiciones en hojas de papel. Con un lápiz, haga 2 líneas paralelas, más o menos como a 2 pulgadas de distancia, una de otra, para crear una franja. Mezcle los 3 óleos primarios, rojo, azul y amarillo, para obtener un color que se acerque bastante al negro. Con un pincel Filbert número 6, establezca este color oscuro en un extremo de esta franja. Añada un poco de blanco a la mezcla y tire otra pincelada al lado de la primera. Añada un poco más de blanco y tire otra pincelada al lado de la segunda. Siga añadiendo blanco y tirando pinceladas, tratando de crear una franja de color gris con saltos de tonos de manera gradual y uniforme. Debe hacer por lo menos 9 tonos. Puede rotular esta transición gama de grises de los 3 primarios. Limpie el pincel con un trapo antes de seguir con cada franja. Puede que lo tenga que lavar con trementina para no contaminar el próximo color.